mencionar una anécdota personal, ¿no? Un prólogo. Mi padre era italiano, vino acá a la Argentina en 1926, había peleado la Primera Guerra, bueno, y nunca se quiso nacionalizar porque precisamente admiraba de la Argentina, a diferencia de, bueno, del otro lugar donde generalmente emigraban los italianos, que era Estados Unidos, que ahí, bueno, aparte de la isla, la Ellis Island, ¿no? Donde ponen al joven Vito Corleone y todo eso, no estaba, la Argentina no hay, creo que todavía hoy no había obligación de nacionalizarse. Y eso le parecía un mérito. Mi padre amaba muchísimo a la Argentina, ¿no? Incluso. Y sobre todo si alguien la criticaba y era italiano, se lo echaba de casa directamente. Decíamos. Pero él me decía eso, que no se hacía ciudadano porque no conocía la historia de este país. Él era muy, bueno, lo heredé de él, entre tantas cosas, muy apasionado por la historia, ¿no? Muy apasionado por la historia de Italia, la historia mundial. Bueno, siempre me formó también un poco en eso, tempranamente por esa pasión. Pero decía que, claro, que no, dice, ¿cómo votar, cómo elegir, opinar cuando uno no conoce apenas? Bueno, cambio vos, me decía, ¿no? Y bueno, y pasó eso. Pero en el año 70 y pico, 75, yo había ido a estudiar a Italia, ¿no? Bueno, una de las dos primeras veces, los dos periodos, bienios que estudié en Italia, y no sé, había llegado a la conclusión, recordemos, ¿no? Año 75, ¿no? Al borde del 76. Entonces comenté ahí con unos amigos, no es que hice un discurso, así empecé, un poco hablando en voz alta, digo, pero yo en realidad la historia argentina, yo me voy a empezar a preocupar de cuándo aparecieron mis antepasados. Mis abuelos maternos vinieron en 1910, el año del centenario, nada menos. Entonces digo, yo me voy a empezar a preocupar de la historia argentina desde 1910. Esto es de donde vinieron mis antepasados más cercanos, porque lo demás, obviamente una imbecilidad, ¿no? Pero había llegado a esa conclusión y después me di cuenta que esa conclusión, que casi inmediatamente, por fortuna, juzgué errada, porque además fue una cosa así, no es que llamé a un escribano, no, que mucha gente lo tenía siquiera inconscientemente, esto lo practicaba, ¿no? Así que me interesa la historia, o en todo caso, la historia a partir de lo que recordaba a lo sumo de su padre o cuando había nacido. Y o sea que debe ser como una especie de virus, con perdón de la palabra, argentino, una especie de algo, ¿no? Algo del imaginario o del legendario nuestro, que es una indiferencia por la historia. Una indiferencia por la historia. Pero ahí está, una indiferencia por la historia, ahora en general, ¿no? Porque además como se enseña, ¿no? Mundial es esto, ¿no? Occidente tiene una falta de, al menos los países que yo sigo por idioma, y España, Italia, Francia, pasa lo mismo, ¿no? Con los franceses, digamos, de origen, los europeos. Y entonces después me di cuenta que al contrario, que eso que yo hasta en un momento había pensado como que era una vanidad o una cosa ahí, en fin, un hallazgo, una trouvaille, como dicen los franceses, no, era algo que pasaba. Ahora es peor. Pero ¿qué pasaba hasta ese momento, no? O sea, ¿qué pasaba? Dice, bueno, mis padres llegaron acá, qué sé yo, Irigoyen, Perón, qué sé yo. A partir de ahí me ocupo de la Argentina. Me ocupa hasta de conocer fecha, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es aquel? ¿No? Bueno, obviamente San Martín, sí. Pero se lo conocía a San Martín por tonterías como el santo de la espada, pelotudeces semejantes, el caballo blanco, en fin, tonterías, ¿no? Y bueno, ahí al comprender eso, me surgió algo que era soplar y hacer botella, era el huevo de Colón, era golpearlo un poquito. Que creo que lo que me pasaba a mí, lo que me acechó, me intentó invadir y que veía que había invadido o que padecían muchos de mis contemporáneos y más allá de mis contemporáneos, era que no imaginamos la historia que Argentina, como una especie de aerolito que empezó, ahí está, sí, aunque se sabe eso,
desde 1810, si llovía, no se sabe si llovía, hay historiadores que están discutiendo si había paraguas o no, en serio, si el paraguas había llegado al río La Plata, si llovió ese día, si Vieites vendía jabón o no era jabón, en fin. Y como sí conocía por mi padre y por el colegio, yo tuve un muy buen secundario con los Escolapios en el Calazán, como sí conocía había sido muy educado en historia mundial, historia universal, te digo, pero claro, la Argentina no. Y también, bueno, empecé a ver América y digo, no es esto, la Argentina es una continuidad, es un producto histórico, pero que tiene una continuidad, no es que apareció algo en un momento y un grupo de porteños dio un golpe de Estado, porque no fue una revolución, fue un golpe de Estado, lo cual no es peyorativo, es descriptivo, ¿no? Cosa que también hay que aprender en historia, ¿no? Que hay cosas que son descriptivas, no son peyorativas. O sea, estoy diciendo golpe de Estado, no estoy quitando valor a Castelli, que se habló más, se habló menos, si Cornelio Saavedra tenía el sable listo, no lo tenía. No, es una descripción, ese es otro error de historia y de política, ¿no? También bastante enraizado entre nosotros, ¿no? Que la descripción ya es un juicio, ¿no? Descripción. Y entonces, bueno, con un simple pase de manos histórico, era que la Argentina, toda América, ¿no? Del norte y del sur, o mejor dicho, la América anglosajona o anglo, de origen anglicano, origen inglés, y la de origen español, o ibérico, si sumamos a Brasil, es simplemente, ahí estará, simplemente por eso el huevo de Colón, no que la historia fue simple, sino una continuidad de las guerras intraeuropeas que se venían desarrollando desde 1520, 20, con la secesión, no reforma, sino la secesión, si quieren le decimos reforma, ¿no? Protestante. Y a partir de ahí, bueno, Europa se divide, no hay una secesión mental, ¿no? Lo que Eliot llamaba comienza la guerra civil intraeuropea, y la Argentina, como Estados Unidos, ¿no? Y el resto de los países de origen hispano, que no eran tantos en ese momento, ¿no? Pues después empezaron a fraccionar, era eso. Y creo que es una cosa que tenemos que tener más presente que nunca, ¿no? Que para entender bien la Argentina, el famoso enigma argentino, la unicidad argentina, primero hay que aceptar esa unicidad. ¿No? Y no aceptarla por la Virome, que además era un húngaro, el de la Virome, ¿no? O el colectivo, el mejor fútbol. Sí, está bien, digamos, sino por otras características. Y una de estas características es que, por lo que fuere, podemos hablar de eso, por toda una serie de circunstancias histórico-geográficas, ¿no? Geográficas, ya que la geografía es muy importante en política. Geografía es destino, decía Bismarck. La Argentina percibió esto, aparte de, claro, de ese hecho mítico, absurdo. Bueno, si lo ponemos en sentido mítico, a nivel mítico, no legendario, a nivel mítico no hay absurdo. Es abierto, es complejo, es trágico, pero no es absurdo, ¿no? Si nos bajamos a lo anecdótico, no histórico, historicista, sí es absurdo, que son las invasiones inglesas. En el sentido de que, bueno, de la actitud de los porteños, ¿no? Sobre todo no solo la primera, que fue un poco improvisada, aunque fue una paliza, sino la segunda, ¿no? Que se embarcaron 10.000, 12.000 tropas, 12.000 soldados. Y que era, si lo pensamos, o como dice otra gente, pues, ¿no? Es un hecho absurdo, porque se supone que nos traían no el libre mercado, sino simplemente el mercado.
porque el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata y singularmente Buenos Aires, el Alto Perú, Mendoza la pasaba mejor que nosotros. ¿Sí? Tenía mejores condiciones. ¿No? Era el culo del mundo. El lugar menos importante, ¿no? De los del virreinato del Río de la Plata y de todo el imperio, las provincias del imperio español, que ahí vamos a eso, ¿no? Porque se dice español también. Y entonces, ese hecho absurdo, ¿no? Donde se supone que tendríamos que haber estado feliz, de que nos traían esa libertad de comercio y yo qué sé qué, bueno, ya empieza nuestra singularidad. O sea, que nuestra singularidad comienza con un hecho mítico, ¿no? Con un hecho trágico, mítico, particular. Ahí está, singular. Una singularidad. En la historia es muy raro que en la historia universal es muy raro que un lugar que pertenece a cierto imperio, a cierto reinado, cuando es invadido por otro. ¿No? Bueno, la historia del Imperio Romano así lo afirma, ¿no? Generalmente muchos se entregaban porque las condiciones en que vivían, siempre el Imperio Romano les daba mejores condiciones. Bueno, y entonces eso, con eso nace nuestra singularidad. ¿No? Que yo creo que es esa, discrepo con algo que puso en circulación, muy bien, muy interesante, un historiador, Marcelo Gulo, de la insubordinación fundante. Nosotros ya la tenemos, la insubordinación fundante, en eso discrepo, ya está. ¿No? Más que la insubordinación fundante, tenemos el absurdo fundante. ¿Sí? Tenemos lo trágico fundante, el enigma fundante. ¿Sí? Es un enigma, ya está, ya está hecho eso. Ya está hecho eso. No tenemos que fundarlo de nuevo cuando algo hay. Hay que recordarlo, hay que actualizarlo, hay que reconfigurarlo, etcétera, etcétera. Pero eso ya está. Que es también un error un poquito, también argentino, ¿no? Intelectual de la historiografía argentina, ¿no? Tenemos que hacer eso cuando ya está hecho. Se asemejan a ciertas cosas, y puedo hacer una nota al pie, uno de mis acostumbrados devaneos, a lo que, por ejemplo, con el actual Papa, nuestro paisano compatriota Francisco, generalmente se le pone el mote, para bien o para mal, de moderno, reformista. En realidad es curioso, ¿no? Para mí y para algunos otros, yo creo que en realidad Francisco vuelve originariamente, vuelve al cristianismo originario. ¿Se entiende esto? No creo que es futurible, que es un avanzado. Más bien creo que muchas veces, como decía Schopenhauer, regresar, ¿no? Así que está haciendo eso, no es que está haciendo un cristianismo, un catolicismo moderno que en algunas cosas podemos, sobre todo de ritual y todo eso, podemos disentir, pero ya está volviendo al cristianismo originario, al que se describe en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? La preocupación por los pobres, todo, ¿no? El sentido común, ¿no? El sentido de solidaridad también económica. Así que debe ser tal vez una incapacidad argentina, ¿no? Y como tantas incapacidades puede haber venido en buena parte soplada desde afuera. Y otro tema en relación con esto, fundamental, sobre la Revolución de Mayo, sobre que el hecho fundante o ondante, como me gusta decir a mí, con esta suerte no de neologismo, sino de veterologismo, como explico ahí en el concepto de cine, porque más que un neologismo es buscar la idea de lo hondo. Bueno, dejemos las etimologías ahora. Y eso me lleva, digamos, también en esta suerte de revisión, ¿no? Porque a veces me parece, ahí está, que el revisionismo no tiene que acotarse a la Argentina. Más bien tenemos que hacer un revisionismo desde Rómulo y Remo. No estoy jodiendo. En todo caso, si nos hacemos con Rómulo y Remo, fundamentalmente, ¿qué pasaba? Como me enseñaban en el Calasanz, me acuerdo del padre Julio López, con ese acento madrileño, ¿no? Que nos enseñaba historia de una manera que debe ser enseñado.
historia, que es, bueno, por ejemplo, estaba en la Revolución de Mayo, ahí está. A ver, señor Fareta, cuéntenos qué estaba pasando en España en ese momento, o en Francia en ese momento, en Inglaterra en ese momento. Entonces eso ya lo tenía más. ¿Y qué era lo que pasó? Aparte de esta singularidad, de esta primera singularidad de las invasiones inglesas, que nosotros seguimos insistiendo o diciendo de la Revolución de Mayo, que fue un golpe de Estado, por una serie de razones, esas más o menos conocidas, Napoleón, bueno. Nos separamos de España. Sí, bueno, la capital, la administración estaba en España, Madrid, el archivo de Indias estaba en Sevilla, ¿no? Pero nosotros nos separamos hicimos un golpe de Estado con los Borbones. Hay un hecho que, salvo, yo puedo equivocarme, no leí toda la historia argentina, ¿no? Que por otro lado, si vamos a juzgar los historiadores todavía al día de hoy, 3 o 4 de brillantez intelectual y de erudición y todo eso. Pero de los que recuerdo, de los que he leído, salvo Ernesto Palacio, nadie hace mención de esto, que es la guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbones entre 1700 y 1714. Muere Carlos II, el hechizado, no tiene familia, nació enfermo, yo qué sé qué, tal vez poseído por el demonio, se le hicieron varios exorcismos, y ahí viene, hay muchos manejos, ¿no? Pero ahí hay una guerra que dura 15, 20 años, con diferentes aliados, entre el imperio, entre los Habsburgo, los Austria, como los llaman en España, y los Borbones, obviamente, de Francia, encabezados por el Luis XIV, que quería, y lo terminó haciendo, imponer a su nieto. Y entonces este hecho, que repito, que hasta eruditamente solamente lo tiene que sepa, presente Ernesto Palacio en su historia, es fundamental. Nosotros nos hicimos un golpe de Estado, una separación, bueno, pero con los Borbones, no con los Habsburgo. Que yo, wow, no, es totalmente distinto, porque nosotros esta guerra civil o intraeuropea la trajimos acá. El tema es que estos Borbones, que diré francamente, lamentablemente, ganan, además soy de familia, un partidario total de los Habsburgo, y Argentina tendría que tenerlo presente eso. No es que cambia esa, ¿no? Con la paz de Utrecht, 1714, 1715. Yo de Utrecht, siempre cuando digo Utrecht, me acuerdo que ahí nació Silvia Cristel, pero bueno, esa es una nota al pie también. Bueno, y ahí ganaron los Borbones. En realidad ganó Inglaterra, porque obviamente Inglaterra, ¿no?, en esa larga guerra de sucesión que duró entre 15 y 20 años con intervalos, iba de un lado para el otro. Ahí es cuando se queda con Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Que todavía se quedó, ¿no? Y consigue el comercio de esclavos para ella, o sea, para sus compañías. Y empieza a meter, estamos en 1725, empieza a meter base. Y los Borbones, que ya venían, los Borbones franceses, recordemos que Luis XIV es el abuelo de este primer rey de Borbón, borbónico, de la dinastía Borbón, que es Felipe V. Y que ahora el que tenemos ahí, por el tipo, le tengo simpatía, Felipe VI, que siguen siendo Borbones. Es famosa la anécdota, está, ¿no? Está incluso en Wikipedia, por ejemplo, que Luis XIV se despide, supongo, en los jardines de Versalles, y yo qué sé qué, y le dice: querido nieto, espero que seas un muy buen rey para los españoles, ¿no? Pero acordate que sos francés. Y lo que empiezan a hacer ahí los Borbones, para usar un término contemporáneo, es vaciar el imperio habsbúrgico, vaciar la parte occidental del imperio habsbúrgico. Y ahí empiezan a vaciar a su vez las, no colonias, las provincias. No eran colonias, los Habsburgos no tenían colonias. Ahí crean los virreinatos, ¿no?
Y ahí, ya con Felipe V y sobre todo con Carlos III, al cual todavía en España, ¿no? Que no sé si es el segundo o tercer rey borbónico, no importa esto, pero ya con Carlos III, hacia 1750, para tomar las fechas, ahí Carlos III se rodea de ministros iluministas, enciclopedistas, llenos de enciclopedistas, masones. Florida Blanca, Aranda, Pombal en Portugal, y ahí, ¿qué hacen? Pues los Borbones. Pues dicen, no, bueno, Fareta no le gustó. No, ahí, ¿qué pasó? Expulsan a los jesuitas, 1767. Y empiezan a crear o a tener ideas iluministas, antirreligiosas, todo eso que continúa la lucha que se estaba también desarrollando en Europa, no en Europa después de la paz de Utrecht se quedó todo bien, sino que se continuó. O sea que América es un campo de batalla. Así como la América del Norte fue un campo de batalla, en este caso del mundo inglés o protestante, donde se continuó también la guerra. Y otra cosa que, por ejemplo, sería, bueno, todo es actual, ¿no? Pero a tener en cuenta hoy por ciertas cosas fáciles de entender, que todo ese maltrato que lo hubo, que comenzó a verlo, con los indígenas, aborígenes, los naturales, los pueblos originarios, lo cual parece una cursilería, digamos los aborígenes, para usar una bellísima palabra latina que está en la Eneida. ¿Ah? O sea, cuando Eneas llega encuentra los habitantes ya del Lacio aborígenes, que no era para nada despectivo. Bueno, ahí empieza el maltrato, la explotación. La película La Misión es una porquería como cine, pero como historia, como enfoque histórico, es muy cierto. ¿No? Una película hasta inglesa, ¿no? Bueno, cierto que el guionista Robert Bolt, el autor del Un hombre de dos reinos, sobre el martirio de Santo Tomás Moro, es católico. Pero bueno, y ahí empiezan todas esas cosas que se atribuyen en general. O sea, pasó eso. O sea, llegó Colón, ¿no? O Pedro Mendoza, que prácticamente no pisa tierra, porque venía, bueno, enfermo de lo que ya sabemos, ¿no? Del morbo gallicum, ya que la sífilis se la iban atribuyendo casi todos los países, las iban empujando, ¿no? El morbo gallicum, el morbo hispanicum, en fin. Y ahí empieza eso. Quiero decir, perdón, ahí es una continuidad. No es que vino Colón y todo fue, y todo fue una línea recta. Hubo un montón de discontinuidades y lo que pasó en nuestras tierras, no solo en la Argentina, pero hablamos ahora de la Argentina, todo fue continuidad, apéndices, ¿sí?, de lo que estaba pasando en Europa. Continuó la guerra civil intraeuropea y la Argentina es un producto de la guerra civil intraeuropea, como lo es Estados Unidos. Desde luego, hoy hace tiempo, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ahorita con todo el desastre que hay, con 50, bueno, lo de siempre, ¿no? 50 millones de pobres, 50%, 60% de pobres, todo lo que estamos padeciendo, ¿no? Usted se ocupa, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que el historiador, el filósofo tiene que ocuparse de eso. Si yo tuviera, ¿no? No. Entonces no podemos cifrar todo en el entendimiento económico o político en el sentido partidario. La historia es fundamental. Y esa historia, esto, ¿no?, que empieza con las guerras civiles intraeuropeas, que son guerras religiosas, y siguen siendo guerras religiosas. No la de Medio Oriente, porque eso sería, no sé, un niño de 5 años entiende que es una guerra religiosa, o al menos donde lo religioso está en primer plano. La guerra en marcha, Rusia, Ucrania, y que me temo que vaya a extenderse, es una guerra totalmente religiosa. Pasa que otro error de la enseñanza histórica, que religioso imagina en el culto. ¿Se entiende? O sea, guerra religiosa es como hay unos curas por acá y unos pastores por allá. Algunos tienen imágenes y otros no tienen. No. No es religión en el sentido de guerra de cultos. No es eso.
No es la guerra, por ejemplo, interna que tuvo el Imperio Bizantino entre iconoclastas, ¿eh? Y favorables y clonofilios, digamos. O sea, la guerra, digamos, entre las imágenes. ¿Sí? Que ahí sí fue una guerra interna, religiosa, con respecto al culto. ¿No? O la separación de la Iglesia Ortodoxa rusa, o el cristianismo ortodoxo, o cristianismo oriental y el cristianismo romano. Ahí sí, también fue por otras razones, pero bueno, también se disputó por algunos elementos rituales. Entonces estamos en plena guerra religiosa. Nunca terminó esa guerra religiosa. Que obviamente son dos visiones, dicho en lato sensu, pero básicamente es así, la protestante, que luego se vuelve liberal, enciclopedista, hasta el progresismo del día de hoy, y la visión católica, que no son diferencias, que lo son, solamente de teología, de culto, con respecto a la gracia, con respecto a las obras, pero si es con respecto a la gracia y con respecto a las obras, ¿no? Cosa que ya se disputa el otro día con Lutero, no es las obras, hay que pensarlo en el sentido de una obra en construcción o una obra literaria, de obras, de obrar. Esto es participar en la historia. Y esto es fundamental para el entendimiento de ciertas cuestiones argentinas, que desde luego no sería cínico de mi parte, sería estúpido pensar que la persona que va de casa al trabajo, si va, pero los que se supone que somos, usemos la bendita palabra afrancesada, intelectuales, pensadores, filósofos, históricos, esto es fundamental, y es algo que no se tiene en cuenta. No empezó esto ayer, no empezó con la vuelta de obligado, no empezó con el 55, con el 45, con las patas en la fuente, con los bombardeos, hechos todos, por supuesto, de gran peso, y de gran dolor, y de gran tragedia, pero todos son consecuencias de eso. Es una lucha que se sigue, una lucha que continúa ininterrumpida desde hace más de 500 años. ¿No? Y que es una lucha religiosa. Religiosa en el sentido teológico, es una lucha metafísica. Y por supuesto el líder, el conductor, el ministro de Economía, llegado el caso, que quiera tener presente esto, lo tendrá presente y lo adaptará a términos políticos, económicos, geopolíticos, educativos sobre todo, ¿no? Educativos, no podemos perder tiempo en no sé qué cosa, descubrirse una tontería, ¿no? O perder tiempo con el lenguaje inclusivo y pelotudeces semejantes, pelotudeces encima dictadas desde Nueva York, ¿no? Pelotudeces dictadas en Nueva York, no es que son pelotudeces dictadas de... Bueno, eso parte, eso continúa la guerra civil intrarreligiosa europea. Porque si bien pelea ahí los Borbones o los franceses, repito, los que salen ganando son los ingleses. Y esto la revisé hoy, de paso para una fecha, la página de Wikipedia, en español, en castellano, es excelente. Quiero decir, así que no hay que ir a buscar ahora si nos escucha una fuente así, no sé, en un sótano. Es perfecta, está muy bien. O sea que son información, mejor dicho, información al alcance de la mano. Ahora hay que leerla, la historia. Y otra cosa, así como para completar esto, si es que tiene espero que tenga algún orden, ayer o antes de ayer escuchaba YouTube, qué sé yo, sí, en YouTube, una charla, dos historiadores italianos que no conozco, pero tipos, digamos, después averigüé con su obra, qué sé yo qué, ¿no? No de los más conocidos son los que yo sigo, por ejemplo, ya lo conoce todo, Massimo Cacciari, no era esto. Entonces estos dos historiadores, ¿no? Uno siguiendo al otro, dándole la razón, ¿no? Decía que estudiar filosofía complica el entendimiento de la historia. Ya que había directamente, ¿no? Incluso hacían estadística que los alumnos de ellos,
de historia, si pasaron antes por filosofía no agarraban una, para decirlo en términos porteños. Y ahí hay otro error, también no un error italiano, que por supuesto son hermanas, deben ser hermanas gemelas, historia y filosofía. Pero ¿qué era lo que este señor, al menos en ese párrafo, ¿no? Capaz que después lo explicitó mejor? Es que no se enseña filosofía, se enseña historia de la filosofía. Acá, en Oxford y yo qué sé qué, en todos lados se enseña historia, ¿no? Vino Platón, vino Aristóteles, vino Plotino, todo eso. Y no se enseña qué pasaba históricamente. Fantasiosamente, más que utópicamente, si se me fuera dado así, digamos, ¿no? Bueno, consejos puedo dar, ¿no? ¿Cómo enseñaría yo filosofía? Bueno, lo hago esto, ¿no? Lo hago privadamente, particularmente en seminario, pero si tuviera que dar un consejo universitario, la carrera de filosofía. Primero, historia de la filosofía. O sea, está historia en el sentido de eso. Vino Platón, vino Aristóteles, vino Plotino. Breve, es una historia. Y correlatada con la historia. O sea, ¿qué pasaba en Atenas cuando... sí, es muy interesante Platón, el mundo de las ideas, el mundo, ¿no? Y el mundo de la realidad cotidiana, el sema. Sí, pero ¿qué pasaba en Atenas? Y con Kant y el idealismo alemán, ¿qué pasaba en Alemania? Y una vez que se haga ese año y medio, paralelamente, entre historia de la filosofía e historia, ¿sí? ¿Se entiende? Historia de la filosofía e historia. Ahí, no el profesor, el filósofo tiene que enseñar a pensar, pero no que seguir diciendo que dijo Aristóteles y que dijo, sino con lo que dijo el profesor, tiene que ser filósofo. O intentar serlo, porque filosofía siempre es un intento. Entonces ahí, una vez que está hecha la base, esta histórica, de historia de la filosofía y de historia de los hechos, de los acontecimientos, sobre esa base, enseñar filosofía. Es enseñar a pensar, a dialogar, a debatir y todo ese tipo de cosas. Y eso entonces serviría también a esto que la Argentina es urgente. Creo que en Europa también, pero bueno, creo que ya no creo que tenga... En cambio, en esta provincia alejada de lo que fue un imperio, como dice Ernesto Palacio, ¿no? Y nuestras provincias vecinas, ¿no? Que no hicieron otra cosa que el otro día que separarse rápidamente, ¿no? Porque los ingleses inmediatamente lo que hicieron, ¿no? Cuando derrotan a los Habsburgo en 1918, inmediatamente empiezan ahora de nuevo, ahora ya directamente Mitteleuropa ya se va dividiendo cada vez más. Es pensar esto, tener presente estos datos y con estos datos afirmarse en un pasado y no seguir con la disputa en la historia a partir de que uno nació, para tomar con lo que había al comienzo, ¿no? Que yo creí en algún momento, ¿no? Digo, bueno, me voy a ocupar de la historia de cuando llegaron mis abuelos. No, hay que ocuparse de eso, pues eso sigue estando, la historia no es algo pasado, la historia es algo vivo. Y si se inserta con la filosofía, con un pensar y poetizar, es algo completo. Pero si se sigue diciendo, ¿no? La revisión, eso no sirve. Más discutir si Rosas a favor o en contra, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué Rosas en relación con lo que estaba pasando? ¿No? Si había diferencias entre Moreno y Saavedra, que las han exagerado, por otro lado, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿De qué estaban debatiendo? Porque había diferencia. ¿De qué? Debatieron ahí por algo que pasó en la Pampa Húmeda, que pasó ahora en lo que es la Avenida de Mayo, en San Telmo. Un día pasó con un cuento, en un film fantástico, cayó algo de la tierra y empezaron a debatir. ¿O era que Saavedra y Moreno, para emblematizarlo en algo que ya es canónico como la mona, pero canónico, ¿no? Por todos conocidos? ¿Qué? Sus diferencias las descubrieron ahí en San Telmo, en la jabonería de Vieites.
o eran diferencias porteñas, qué sé yo, en todo caso usarían el che, también es posible que ya, ¿no? Pero estaban debatiendo cosas que venían de Europa, algunos historiadores dicen de Europa, ¿no? Los pero se quedan ahí, los iluministas, las enciclopedias rusas, ¿eh? ¿Cuánto influyó Rousseau en Moreno? Que es cierto que ¿y de dónde viene eso? ¿Qué pasó? Rousseau es la continuidad. Sin continuidad, uno se siente solo. Y entonces, y el argentino, menos que nunca en este momento, puede sentirse así como algo, ¿no? Como que le pasan particularidades, que le pasan cosas, ¿no? En vez de usar la singularidad como algo efectivo, positivo, pero más allá del fútbol o del colectivo, de yo qué sé qué, como algo, no positivo, como algo que esa singularidad es nutriente, no es anémica. Esa singularidad hay que aprender a nutrirse de esa singularidad, ¿sí? No a desperdiciarla y tirarla en un tacho de basura cuando hay, parafraseando a la tía May, tantos muertos de hambre. Pero no hay solo muertos de hambre, que los hay, y no es que estoy evitando eso, muertos de hambre en alimentos o proteínas. Hay enorme cantidad también de muertos de hambre intelectuales, muertos de hambre de historia y muertos de hambre de filosofía, muertos de hambre de pensamiento.